la fe verdadera, la fe espiritual, la fe salvadora. Esto nos deja y nos da a entender que no toda fe es verdadera. El común de la gente, por donde uno va, habla de fe. Y usted ve en las redes hablando de fe y hacen una estatua y le hacen un monumento a la fe. Pero la fe a la que habla la Biblia es diferente a la fe que vive el mundo. ¿Me hago entender? La fe bíblica, la fe salvadora, la fe verdadera, la fe espiritual es totalmente diferente. Lo que el mundo llama fe no es fe. Lo que el mundo llama fe es diferente. Le dicen fe lo que no es fe. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el conocimiento, ellos no tienen la luz. Ellos como hombres naturales no entienden lo espiritual. Y es posible que en esta mañana entre nosotros nos encontremos personas de ese tipo, que creen que todo el tiempo han creído y se van a dar cuenta que no han creído. Por muchos factores. Y domingos atrás pudimos descubrir que la única forma de nosotros ser salvos es a través de un mediador. Y descubrimos que ese mediador debía estar, como dice la palabra, mediando entre Dios y el hombre. Es como el camino que nos lleva a Dios. Otros dicen el puente que nos lleva a Dios. Y nos dice la Sagrada Escritura que este mediador, dice así Hebreos 12:24, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, lo describe. Y sabemos quién es nuestro mediador. Queda anulado la falsa enseñanza católica romana que traemos por años de que María Auxiliadora es mediadora, los santos son mediadores. Y la Biblia claramente nos explica y nos dice, para corregir esa doctrina y esa idea, que existe solamente un solo mediador, que existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y entonces María, nada que ver. María no es nada, es la madre de Jesús. Los santos, pues no, si Cristo no puede, menos pueden ellos. Pero el único mediador perfecto, justo y perfecto, se llamó Jesucristo. Nos da a entender esto de que para nosotros los hombres no hay uno que pueda ser mediador, porque ninguno de nosotros somos justos. Y Cristo, siendo hombre, sin pecado y en obediencia al Padre, cumplió la ley. Y esa justicia estaba siempre presente en él. Entonces sabemos ya acerca de este mediador, que no podemos hablar mucho más porque nos llevaríamos toda una vida hablando del mediador. Tenemos que continuar con el Evangelio. Descubrimos que ese verdadero mediador, ¿por qué Cristo? Porque Él fue el único que era verdadero Dios y verdadero hombre. Tenía que ser hombre porque el pecado se cometió en la raza humana. Tenía que ser Dios porque era el único, siendo Dios, que podía soportar la ira santa, justa de Dios.
Ningún hombre puede soportar la ira de Dios. María siempre fue mujer, humana, pero no tiene nada de divino. Entonces, ellos justifican y le ponen grados a María. María, madre de Dios. No es madre de Dios para hacerla más importante que Dios. Ella es madre de Jesús, el Hijo de Dios. Pongámonos a cada quien en su puesto. El Hijo sí es Dios, pero ella es la madre de Jesús. ¿Sí? Ahora, siendo Jesús el único mediador perfecto, completo, Él es el único que puede ofrecer salvación completa y perfecta al pecador. Y la salvación que Él ofrece es completa y perfecta. Él pagó la deuda que usted y yo no podíamos pagar porque la deuda era infinita, porque nuestros pecados son contra un Dios infinito. Entonces nos basamos todo esto en que, hablando de este mediador, tiene toda esa capacidad, y nos dice la Biblia que el cual, hablando de Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación, perfecta redención. Lo que el hombre perdió en el huerto, ahora a través de nuestro mediador, del nuevo nacimiento, Él restaura. A los que hemos nacido de nuevo, empezó Él a hacer la nueva obra, trayendo justicia, trayendo santidad, trayendo en nuestra vida conocimiento. Todo lo que el hombre representaba como imagen de Dios, en la réplica de Dios era Él en el huerto. Al pecar se perdió, pero ahora Cristo, Él ha sido hecho por nosotros santificación, justificación, redención, sabiduría. Y todo es para que nosotros un día en plenitud, ahora no somos perfectos, dice Pablo, pero él dice: prosigo a la meta, buscando la perfección, deseando la perfección. Pero un día, para todos los redimidos, el día que nos aguarda la glorificación, en la resurrección, todos estaremos completamente con esa imagen totalmente como la que tuvo Adán en el huerto. Santidad, pleno conocimiento, sabiduría y justicia, con una redención plena, completa, para glorificar a Dios por toda la eternidad. Ese es el plan de Dios. Pero mientras tanto, en todo este proceso en que estamos, la función y el deber nuestro es de adorarle a Él en espíritu y en verdad.
Por eso el día del Señor es un día donde todos debemos centrarnos en la adoración. Dios no te llama ni te busca para que estés sentado en una silla. Cristo le dijo a la mujer samaritana: en verdad te digo, mujer, la hora viene y la hora ha llegado, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios a tales adoradores busca que le adoren. Dios te ha llamado, si te ha llamado es para que le adoremos y le glorifiquemos a Él. Ahora, no cuando seamos glorificados, no, ahora, desde ahora debemos estar centrados en una oración plena hacia Dios. Y eso no implica cantar. Nuestra verdadera adoración está en nuestro vivir. Ayer lo enseñaba, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo a Él, que es nuestra verdadera adoración. Vivir día a día para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y el texto de 1 Corintios 1:30 termina diciendo: para que Él sea glorificado. Y el que se ha de glorificar, glorifíquese, gloríese en el Señor. Qué lindo, hermano. Qué lindo es cuando yo entiendo el Evangelio. Qué lindo es cuando yo sé que mi vida no me pertenece. Qué lindo es cuando sé que mi única esperanza en la vida y en la muerte es que no me pertenezco a mí mismo, sino que en cuerpo y en alma soy de mi Dios y de mi fiel Salvador Jesucristo. Qué lindo eso. Qué solaz, qué descanso. No soy de Satanás, no soy del mundo, no soy de nadie, no soy esclavo del pecado, soy de mi Señor Jesucristo, para gloria y honra de Dios Padre. Ahora, mis amados hermanos, todo lo que nosotros recibimos, todo en su plenitud proviene de Dios, solamente de Dios. Y todo esto Dios nos lo revela. ¿Dónde nos lo revela? Pues entendemos en el Evangelio, entendemos que los patriarcas hablaron de Cristo, entendremos que todos los profetas hablaron de Cristo, entendremos que todos los ceremonias y todos los utensilios que ayer los aplicábamos también, todo lo que tenía que ver con el sacerdote, todo lo que tenía que ver con todos los utensilios que había en el tabernáculo y en el templo, todo apunta hacia mi Cristo. Toda la Biblia apunta hacia Cristo. Ahora llegamos a la pregunta importante, y creo que esta es la más importante. ¿Cómo puedo ser yo un participante de esta redención? Vamos a ponerla más sencilla. ¿Cómo puedo ser yo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Sabiendo que Él es mi mediador, que Él es mi camino que me conduce al Padre. Él dijo: yo soy el camino. Es una pregunta interesante. Si tú fuiste salvo, te podría preguntar en esta mañana: ¿cómo fuiste salvo? Es una pregunta muy importante y es decisiva para la vida del hombre. ¿Cómo puedo ser yo un participante de esta redención? ¿Cómo?
Entonces, la lección que nos vamos a enfocar nos va a presentar una fe trinitaria. Porque nuestro Dios es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pregunto para todos, ¿son salvos por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? Repito la pregunta. ¿Son salvos por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? ¿Quién puede responder? A ver, todos los hombres son salvos por Cristo, todos los hombres que perecieron, o sea, que pecaron, hablando de todos los hombres que perecieron, habla de todos los hombres que de Adán hacia abajo, en todos los tiempos, como pecadores, porque no hay uno que no haya pecado. De Adán para abajo todos somos pecadores. Entonces, todos los hombres son salvos por Cristo. Todos los hombres pecadores son salvos por Cristo. Esa es la pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sonia dice que sí. ¿Ah? No la escucho. Pero entonces, si ¿son salvos sí o no? ¿Son salvos sí o no? ¿Qué dices? ¿Ah? Todos. Pero todos los hombres son salvos por Cristo. Dice Beatriz, no. ¿Usted qué dice? ¿Diego qué dice? Si todos los hombres son salvos. Bueno, ¿qué dice Diego, Dairo? No. ¿Qué dice Caterine? No. Le voy a dar la respuesta bíblica para que escuchen. Y la pueden anotar así. Anótenla, por favor, les agradezco. Anótenla. ¿Están escuchando el Evangelio? Anoten. No todos. No todos, sino solo aquellos que por la verdadera fe, oiga bien, son incorporados o injertados en Él, en Cristo, y reciben sus beneficios. Nos interesa la primera parte, no todos. Después desarrollamos la otra parte. ¿Sí? Esta pregunta tiene que ver con el alcance de lo que es la salvación. ¿A quiénes? ¿Hasta dónde llega la salvación? ¿Quiénes pueden ser salvos? La pregunta tiene que ver con esto. Preguntando como si todas las personas son salvas por el mediador, que es Jesucristo. Pues la respuesta es no todas. No todas. Podríamos preguntar también si el mediador que Jesucristo tomó el papel de representante por toda la raza humana, ¿no son automáticamente salvos todos los hombres? Porque Él es el mediador para todos los hombres, ¿cierto? Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Si el mediador Jesucristo tomó el papel de representante por la raza humana, ¿no son automáticamente salvos todos los hombres? No. No. No todos, hermano. Esa es la respuesta, no todos.
La salvación nunca ha sido automática. Por el hecho que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario como el único mediador entre Dios y los hombres, eso no implica de que todos los hombres se salven. Eso no implica que todos los hombres han de ir a la gloria. Pareciera como si dejara entredicho de que la salvación es para toda la raza humana, para todos los hombres. Porque si Él es el mediador de Dios, entre Dios y los hombres, Él es el único mediador completamente justo, Dios y hombre, pues se entiende entonces de que todos los hombres, a través de Él, todos son salvos. Pero no es así. No es esa conclusión. Esa doctrina de creer de que todos los hombres, a través de la muerte de Cristo, son salvos, es un error. Y eso no es nuevo. No es nuevo para nosotros. Aún muchos pastores están equivocados en esto. Muchas iglesias andan equivocadas en esto. Muchos creyentes andan equivocados en esto. Y de pronto entre nosotros, algunos están equivocados en esto. ¿Entiende? Entonces, esto no es un beneficio universal, que Cristo sea el mediador entre Dios y los hombres. No es un beneficio para todos los hombres caídos. No. No lo crea así. Pues la Biblia no lo expresa así. No, su obra plena, completa, perfecta, como mediador, no es un beneficio para todos los hombres. Entonces la doctrina dice, hay una doctrina que se plantea de esa forma. Como Cristo murió, siendo un mediador perfecto, pleno, completo, entre Dios y los hombres, este beneficio, esto es un beneficio para todos los hombres. Todos los hombres serán salvos. Esa doctrina se llama la salvación universal. ¿Me entiende? Donde dice que todos los hombres son automáticamente salvos por la obra de Cristo como mediador. Y esto no es verdad. A través de la Biblia nos vamos a dar cuenta de que no es verdad. Y si tú estás creyendo eso, pues es la oportunidad de salir de ese error. Como ya la obra fue hecha y ya Cristo salvó a todos los hombres a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario, la obra misionera se lleva a cabo y el trabajo evangelístico se lleva a cabo de esta manera. Se predica, se anuncia de Jesucristo, se anuncia de su obra, y la gente al escuchar, ya automáticamente la gente es salva. ¿Recuerdan cuando el evangelio se predicaba aquí de esta manera? Ven, pasa adelante, hay restauración, repite. Y la gente la poníamos como tonta a repetir. Ya, listo, eres salvo, gloria a Dios, un fuerte aplauso al Señor. Eso era toda una fiesta. Pero qué mentira tan grande. En la campaña la gente se llenaba completamente en la campaña, y el próximo domingo, es que más, esa misma noche, todos aquellos que automáticamente, supuestamente fueron salvos, esa misma noche al salir del culto, al salir de la noche de aquí de la predicación,
Tantos borrachos allá y bailando, y todos los salvos borrachos y bailando, imagínense, haciendo fiesta, fornicando, adulterando, yendo donde los brujos, donde los hechiceros, y ahí la misma. Y el próximo domingo, los mismos y las mismas. ¿Dónde están los salvos? Los que fueron salvos automáticamente, ¿dónde? Un evangelio de engaño, un evangelio totalmente espurio, falso. Crea una expectativa de que la persona va a un cielo, una imaginación de que va a ir al cielo. Porque supuestamente él hizo la oración de fe. ¿Y te acuerdan nosotros cuando decían, hermano, ¿le hiciste la oración de fe? Sí, le hice la oración de fe, le hice la oración de fe. ¡Qué barbaridad! Todo lo basábamos en una oración, un amuleto. La oración era el amuleto. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Es una doctrina falsa y peligrosa, hermano. Todavía se está predicando así. Todavía. La gente todavía engañada en ese sistema. ¿Verdad? Si fuera así, de que todas las personas, por solamente conocer de que Cristo es el Salvador y ponerlos a orar, hacer una oración, y ya, eres salvo, tú y tu casa. Hermano, Cristo no hubiera hablado del infierno. Entonces, ¿para qué el infierno? Si todos los hombres son salvos a través del conocimiento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Para qué el infierno? ¿Quién van a ir al infierno entonces? Pero la Biblia nos dice que esto no es verdad, sino solo aquellos que por la verdadera fe, escucha bien, por la verdadera fe. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque todos tenemos la idea, todos aquí tienen la idea que el hombre tiene la capacidad de creer. Todo el mundo puede creer. Y hablando bíblicamente, ¿cree que esto es verdad? No es verdad. No es verdad que todo el mundo pueda creer. Es más, te puedo decir con toda seguridad que todo el mundo no cree. Lo contrario. Lo que tú dices creer, no lo llame fe. Porque no todos creen. No todos creen. Mira lo que dijo el Señor en Marcos 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Usted me dirá, pastor, pero ahí lo está diciendo la Biblia, está contradiciendo lo que usted está diciendo, pastor. Pareciera que estuviéramos contradiciéndonos. No me estoy contradiciendo. Estoy reafirmando lo que espiritualmente la Biblia nos enseña de que no todos creen. Otro texto, que todo es conocido y muy conocido por todos. Juan 3:16, pero no toman el 18, no toman el 36.
Juan 3, 16, 18 y 36. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, y me decía alguien, recuerdo a alguien que venía aquí y enseñaba, decía, fíjense, ahí está, dice todo, que es algo incondicional, todos pueden. Ahí está. Todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El 18, el que cree en Él, o sea, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3, 16, 18 y 36. Pastor, está reafirmando de que el que cree, y yo creo, pastor, yo creo en Jesucristo. Todo el mundo dice creer en Jesucristo. Hasta los brujos. Tú vas donde un brujo y tienen la Biblia y tienen como tienen la ignorancia, tienen la ceguera, tienen un Cristo y tienen todo eso. Aquí te vengo a hablar es de Cristo. Muchos predicadores toman el nombre de Cristo. Así lo dice la Biblia. Son falsos mensajeros, ángeles de Satanás disfrazados de la verdad. Ahora les voy a demostrar dónde es el origen de la fe. ¿Dónde tiene la fe su origen? Y nos daremos cuenta de que la fe, el origen de la fe no está en el hombre. El origen de la fe espiritual, de la fe salvadora, de la fe bíblica, no está en ti ni en mí. Si tú creías que porque tú tienes la capacidad de creer, de elegir en tu supuesto, entre comillas, libre albedrío, decides seguir a Cristo, eso es un error y una falsedad y es un total engaño. Cuando nos enfocamos en el origen de la fe bíblica, de la fe verdadera, de la fe espiritual, tenemos que mirar a Dios. El origen de la fe no está en nosotros. No hay quien busque a Dios. Si creyeran, todos buscaran a Dios. No hay uno justo, no hay quien haga el bien, no hay uno solo. Entonces no tenemos fe. Lo que el mundo dice fe no es fe. Contradice la Escritura. Dice la Biblia claramente, y nos damos cuenta que a través de la Biblia encontramos el origen, la fuente y la base de nuestra segura salvación. ¿Me entiende? Ahora sí, si la fe tiene su origen en Dios. Ahora otra cosa, voy a sacar un error, como nos enseñaba en el Evangelio antes. Dios hizo su parte, ahora al hombre le corresponde hacer la suya. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí lo tienen presente? ¿Qué fue la parte que hizo Dios? Cristo en la cruz del Calvario murió, pagó los pecados,
pagó la deuda, su sacrificio fue perfecto, su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Eso fue lo que Dios hizo. Ahora te corresponde a ti, hace tu parte. ¿Cuál es la parte tuya? ¿Cuál era? ¿Ah? ¿Cuál era la parte que le correspondía al hombre? Creer. Se quedan callados como que nunca hubieran escuchado eso. Eso se repetía aquí año tras año en cada campaña y en cada seminario de evangelismo. Nos decían lo mismo y lo mismo. Y ahora te corresponde a ti recibirlo. Tienes que recibirlo, recíbelo. Y obligaban hasta a la gente a recibirlo. Y no saben ni lo que estaban diciendo. Hermano, ponga atención. La salvación nunca depende de ti ni de mí. Y gracias a Dios por eso. La salvación, el evangelio no es que Dios hizo una parte a través de Cristo y ahora a nosotros nos corresponde la responsabilidad de creer. Esa es la parte de nosotros. Si cumplimos con esa parte, ya somos salvos. No, eso es mentira. Eso es un error. Te lo voy a demostrar por la palabra. Lamentablemente muchos pastores, amigos, todavía están ahí. Y óyelos a predicar, vete a la iglesia y ponte a escucharlo para que veas que te van a decir lo mismo. Cristo ya hizo lo suyo, ahora te corresponde a ti a recibir a Cristo. Ven al altar y recibe a Cristo en tu corazón. Si lo recibes, ya eres un hijo de Dios. ¿Recuerda eso? Pura mentira, puro engaño, un evangelio falso. Primero que todo, yo no puedo aceptar a Cristo, porque en mi maldad no puedo. Él es el que me acepta, primero que todo. Tienes que aceptarlo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Y la persona enseguida así, no, yo lo acepto. Ore, haga la oración. Y la gente hacía su oración. Y se iban, seguía su vida. No, yo recibí a Cristo. Estoy en la promesa. ¿Se da cuenta el peligro que existe en esto? Tú no puedes engañar a tu familia en ese evangelio. Ni podemos nosotros engañar a la gente, a esforzarla a que crean, a que acepten, a que reciban. Hermano, yo no veo eso en la Biblia. Eso no es verdad. Eso es un peligro. Es un engaño hacerle creer a la persona lo que nunca tendrá. Y da dolor. Nosotros salimos de ahí, de ese evangelio falso, de ese evangelio liviano, de ese evangelio relajado. Haz la oración y ya. Lo dice Juan 1:12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Así que recíbelo. ¿Lo quieres recibir? Ay, sí, claro. Sí. Y lo recibe. Y la gente queda vacunada con un falso evangelio. ¿Ve el peligro tan grande ese? Que tú le vas a predicar el verdadero evangelio, tienes que quitarle toda la corroña que le puso la gente con el falso evangelio este. ¿Me está escuchando? Las hermanas que predican, ¿me están escuchando los hermanos que predican? Hay que quitar la corroña, toda esta corroña. Porque aquí entre nosotros debe haber muchos que están así.
Y no me equivoco. ¿Sabe por qué es falso? ¿Sabe por qué es mentiroso este evangelio? Porque la fe que salva no nace ni proviene de ti, sino de Dios. Es un regalo que da Dios. Efesios 2:8. La verdadera fe es un don, un regalo de Dios. Es bueno saber si tienes la verdadera fe. Yo le decía, no sé quién le decía, ayer creo que era así. Cuando Cristo llega a mi vida, venida de una vida 7 años tomando ron, desde los 14 años. Una vida desenfrenada, acelerada. Tan acelerada que a los 17 años ya tenía mi señora mujer al lado. Acelerada. ¿Sería acelerado el hombre? Aceleradito. Y a los 24 años Dios le viene y visita a este hombre. El caminado me cambió. Desde ese momento, escúchame bien, le estoy diciendo la verdad, Dios me es testigo. Y mi esposa es testiga. Ahí está ella, siempre testigo. Desde ese momento mis amistades se perdieron para mí. Desde ese momento el licor murió para mí. Hermano, tú no conociste a este hombre. Pero este hombre era de los que comenzaba a tomar del jueves, viernes y regresaba lunes. Y del lunes llegaba a la casa y de ahí para el hospital. Deshidratado. ¿Entiende? Verde. Ya no bebo más, mi amor, ya no bebo más. El puerco vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cieno. Pasaba el martes, miércoles, jueves, viernes, se olvidó. Cazaban los chicos. Vámonos, vámonos. Pero desde ahí, ella sabe que nunca más volví a beber. Nunca más. Nunca más las amistades volvieron a ser las mismas. Nunca más. Un cambio radical. No, hay que esperar, hermano. Mira que está empezando en el evangelio y hay que esperar, hay que tenerle paciencia. Paciencia. Hermano, déjeme decirle la verdad. Cuando Dios regenera, regenera para siempre. Cuando Dios salva, salva para siempre. Cuando Dios da la fe salvadora, esa fe es para siempre. Cuando Dios limpia, limpia para siempre. Cuando Dios libera, libera para siempre. No he sabido nunca lo que es volver atrás. Y voy a cumplir en el mes de agosto. No, me equivoqué. Sí, agosto, no, septiembre 29. Agosto es el día de mi matrimonio. 19 y el 29 es de la salvación. 40 años de historia aquí. La luz llegó y salí de las tinieblas, me sacaron de las tinieblas a su luz. No, pero es que hay que ayudarlo, hermano. Mire, no le den vino en la cena porque de pronto la tentación otra vez lo hace caer en el licor. No sea loco, hermano. No sea tonto, no se engañe. Otro texto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, fe. Ah, que la fe es un fruto del Espíritu. Sí, pero no de la carne. Gálatas 5, 27, 22. Entonces la respuesta del sabio es bien sabia, no todos, sino aquellos que por la fe, por la verdadera fe, ahora viene la segunda parte, son incorporados en Él, en Cristo, y reciben sus beneficios. Mire, fíjate que ahí toda esta respuesta que es bíblica, todo me da a entender que todo lo recibimos de Dios. La salvación, la fe que me salva viene de Dios. Dios me la da, me la regala. Es una fe totalmente diferente a la del mundo. Fíjate que cuando nosotros hablamos de fe, no concuerda con la fe que habla del mundo. Cuando uno habla de fe, está hablando acerca de Dios y de la Biblia. El mundo habla de una fe superficial. No, lo más importante es creer. Hacen de la fe un ídolo, hacen de la fe un monumento. Pero creer en qué y en quién. ¡Ay, María! En todos los santos, en Dios. Todos creemos en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Y siguen siendo demonios. Hermano, la salvación no es como ir tú a un árbol de mango y te quedas mirando, ¿cuál voy a escoger? Y lo agarra y te lo come. No. Tú no escoges ser salvo. Jamás. ¿Me está escuchando? Usted jamás escogió a Cristo. Cuando encontré a Cristo, el término del mundo. No, Cristo nunca estuvo perdido. El que estaba perdido eras tú. Dios te encontró, Dios te buscó, Dios te dio la fe, Dios te salva. Es Dios. No te centres en ti, porque nosotros, gracias a Dios, que nosotros no tenemos nada que ofrecer. Todo lo da Dios. ¿Me entiende? Ahora nos dice, son incorporados. Ahora, esto no nos quita a nosotros la responsabilidad de creer y de arrepentirnos. Hay en la Biblia es muy equilibrada hablando de la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad de creer y arrepentirnos. El que recibe la fe, de hecho, cuando recibimos la fe, la luz, vemos nuestra condición deplorable de miseria. Yo en ese momento, yo recuerdo que pensé que el infierno se iba a abrir a mis pies, arrodillado, llorando. Nadie me dijo, arrodíllate. Nadie. Hay un convencimiento profundo de pecado de nuestra vida. Eso habla del arrepentimiento. Pero también, como eso es algo que es profundo, hay también una esperanza, porque la fe se afianza y esa fe verdadera se apropia de Cristo. Él es mi Salvador. Y la obra que hace Dios es algo milagroso, porque cuando yo me levanté de ese instante y levanté mi rostro, el hombre amargado y el hombre aburrido, el borracho, sonrió y quería abrazar a todo el mundo y decirle: soy salvo, Cristo me ha salvado. Qué linda experiencia, hermano. Ahora nos dice que esa fe verdadera, por esa fe verdadera somos incorporados en Él. ¿Me entiende? Tú no comes el mango, y al comer el mango te estás participando de la vida del árbol y produces frutos inmediatamente. Así no es la salvación. ¿Me entiende? Es lo contrario. Él da la fe verdadera
Y esa fe verdadera nos incorpora al cuerpo de Cristo, nos incorpora a Cristo, nos injerta, es la palabra. Voy a darte un texto para que entiendas, ojalá que lo entiendas. Si no lo puedes entender, cuando veas la enseñanza nuevamente, yo creo que Dios te puede ayudar para que lo entiendas. Ven conmigo a Romanos capítulo 11, versículos 16, 17 y versículo 20. Vamos a entender lo que es ser injertado o incorporado en Cristo. Rapidito, dice: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, como por ejemplo en el caso de Israel, que fueron desgajadas, ¿por qué? Por la incredulidad. Ahora verá. Y tú, siendo un olivo silvestre, injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ella de la rica savia de la raíz del olivo, muy cierto. Siendo nosotros olivos silvestres, no pertenecíamos a la rama ni al árbol, y algunas ramas fueron desgajadas porque no creyeron. Y nosotros, siendo olivos silvestres, que no viene Dios por la fe, nos injerta en el árbol. Escucha lo que dice: fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Qué lindo, hermano. ¿Quién es el que nos injerta y nos mantiene firme? La fe que Dios nos da. Pablo dice: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos hasta el fin. ¿Quién me ayuda a perseverar hasta el fin? Dios, a través de la fe bíblica espiritual que Él nos ha dado, un don que nos tiene injertado. Escúchame, y si estamos injertados en la rama, en el árbol, perdón, nadie nos podrá arrancar del árbol. Venga conmigo a otro texto. Juan 15, el 1 al 7. Y ahora vamos a entender lo que Cristo quiso decir con la vid verdadera. Juan 15, del 1 al 7. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento, o sea, toda rama, que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes, hablándose a sus apóstoles y discípulos, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ahora viene y dice: permaneced. Está hablando cuando ya somos injertados en la fe, en Él. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento, como la rama, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les serán hecho.
injertado en Cristo, automáticamente viene el fruto del Espíritu. La fe. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Quién da eso? La vid verdadera, que es Cristo. ¿A quiénes? A nosotros que somos sus ramas. Hermano, pregunto, ven acá, mira para acá. ¿Estás dando fruto? ¿Estás permaneciendo en su palabra? ¿Estás tratando de manejar tu vida acorde a la ley de Dios? ¿Cómo me vas a decir que tú permaneces y estás dando fruto cuando el robar no es de Dios? El robar es una obra de la carne. Mentir no es de Dios, es una obra de la carne. Y recuerda que ni los ladrones ni los mentirosos entran en el reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los perros, ni los idólatras. El Espíritu que me da fe para ser salvo me santifica. Soy santificado en Cristo. No soy perfecto, no lo soy, pero el proceso está obrando en mi vida, la santificación. Trato de vivir justamente, de ser justo y vivir justamente de acuerdo a la palabra de Dios, como Dios me manda y me muestra a través de sus mandamientos. Vivir acorde, ahí sometido a Él, atesorando la palabra. Hermano, para el cristiano verdadero, para el cristiano salvo, el vivir la palabra es un gozo, es un manjar. Podemos decir como dijo David: cuánto amo tu ley. Pero para el que no ha nacido de nuevo, que no tiene la fe verdadera y está creyendo que Cristo murió por su pecado y que eso lo va a salvar, pero no hay fruto. ¿Por qué no hay fruto? 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 ¿Por qué qué? Atrás, más atrás. Eso, porque no tiene la fe verdadera. Porque la fe verdadera es la que nos injerta al árbol. Y el árbol, la rama injertada en el árbol, da fruto apacible de justicia, en los cuales hemos sido ejercitados. Entonces Pablo lo dice de otra manera, escúchame: no somos salvos por gracia, soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras. Escúchame, mírame para acá. No en malas obras. Tus obras te delatan. Pastor, que estoy luchando con la mentira. Mira, no me digas que tú estás luchando con la mentira. Más bien arrepiéntete, porque tú no has nacido de nuevo. Ese fruto de mentira te delata que no has nacido de nuevo. Me he encontrado con amigos pastores que tengo una lucha interna para llamarlos amigos.
mentirosos a morir. ¿Y con qué desfachatez hablan y predican el Evangelio? Enseñan la verdad, pero viven en la maldad. No son sensatos, acuérdense. Si soy sensato, tengo que lo que Él me enseña en el día, debo vivirlo en la noche. Mi lengua no puede ser para Satanás, que en el día aprendo una cosa y en la noche mi vida derrumba todo lo que enseñé. Porque mi lengua es presa de Satanás. Creo que ha sido claro esta parte. Entonces, ya entendemos lo que dice la respuesta del sabio. No todos, sino solo aquellos que por la fe verdadera son incorporados en Él. Y escucha, y reciben sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos de Él? Además de la salvación. Los frutos, las obras. Andamos en las obras de Él, no en las obras del diablo, no en las obras de la carne. Las obras. ¿Me estás dando? ¿Me estás poniendo atención? Ahora la pregunta es, ¿estás tú en esta fe? ¿O tienes un guardado ahí que no te quita, no te lo tienes, que cree que nadie lo sabe? Y Dios lo tienes guardadito, una doble moral, y piensas que así vas a ir al cielo. Ojo con eso. Entonces resumo todo lo que he dicho. ¿Dónde está el origen de la verdadera fe? ¿Dónde? En Dios. Ok. Esa fe que da Dios es una semilla. Un ejemplo. ¿Recuerdan el pasaje del labrador? El labrador salió a sembrar y se tiró la semilla. Es una semilla. Es como esa semilla que cayó en mi corazón. ¿Se acuerdan de Lidia? ¿Cuántos estaban alrededor de Lidia? Estaban en la orilla del mercado, era el día de comercio. Pero al predicar Pablo, Dios abrió el corazón de Lidia y la semilla cayó en su corazón. Y esa semilla, por muy pequeña que sea, tiene poder, tiene sustancia y va a dar fruto. Imprescindiblemente va a dar fruto, porque es la semilla del Espíritu, de la palabra. La palabra y el Espíritu produce el nuevo nacimiento. Nos incorpora inmediatamente al cuerpo, nos incorpora inmediatamente a la vida verdadera, nos incorpora verdaderamente al árbol. Y por estar incorporado el árbol, el fruto fluye. Hablamos verdad, no mentira. Nos apartamos y huimos de la idolatría, no participamos de eso. Nos salimos del mundo, no amamos al mundo. No nos constituimos enemigos de Dios, todo lo contrario, somos amigos de Dios. Le damos la espalda al mundo, el mundo sigue la corriente, pero yo sigo a Cristo. Cambiamos nuestra forma de hablar, cambiamos nuestra forma de vestir, no queremos imitar a la moda del mundo. No concibo una mujer nacida de nueva que se quiera ponerse a mostrar fotos mostrando la cola o mostrando sus pechos. No concibo eso. Eso no es del Espíritu, eso es del diablo. Ese no es hijo de Dios, eso es hijo del diablo.
Los nacidos de nuevo son hombres que odian la pornografía, la inmoralidad. Hoy se está celebrando el día de los, ya ustedes saben quién es, LGTB, no sé qué, no sé. A las 2 de la tarde todo el mundo. Un cristiano viendo el desfile. ¡Ay! ¿Eso qué es? Por favor, hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Hermano, pues yo lo respeto. Pero la Biblia lo condena. Dios lo condena. Ningún homosexual, ningún sodomita entrará en el reino de Dios. Ninguno que se acuesta con hombre o ninguna mujer que se acuesta con mujer, ni un hombre que se acuesta con hombre, entrará en el reino de Dios. No le doy lugar al aborto. No le doy lugar al matrimonio en el mismo sexo. Hay que respetarlo. Hay que respetarlo. ¿Hay que respetarlo? ¿Cómo voy a implantar eso yo en mi sociedad? Tengo que predicar a Cristo. Entonces toda la salvación y esa incorporación que hace Dios, todo lo hace Dios. Dios me da la fe por la gracia. Me escogió y te escogió a ti. Miren a Pablo, perseguidor de la iglesia de Cristo, iban varios con él. Todo el mundo escucharon una voz, pero el único que cayó al suelo fue él. Y el único que se le dijo, levántate. Y quedó ciego fue el único. La gracia de Dios. El que fue perseguidor ahora era predicador. La gracia de Dios. El que era borracho ahora es predicador. La que era prostituta ahora es predicadora. Ahora es una mujer santa con un hogar decente. La que era chismosa no participa de malas conversaciones. El que era ladrón aborrece y obra justamente. El que era injusto sale de toda injusticia. El que era perro deja de ladrar. Ese es el fruto de la salvación. Termino con estos textos, escúchenlo bien. 1 Corintios 30, 31, Hebreos 11, 1, 7, Gálatas 5, 22, Juan 6, 29, Hechos 16, 14. Termino con esos textos, vamos a leerlo. 1 Corintios 1, 30, 31. Dice, mas por él, oiga eso, más claro no canta el gallo, mas por él estamos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hebreos 11, 1 y 7. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Escúchame, nunca o todo el tiempo, desde el Génesis hasta Apocalipsis, la salvación es por la fe que da Dios. ¿Quién le dio la fe a Noé? Dios. ¿Quién le dio la fe a Enoc? Dios. ¿Quién le dio la fe a Abraham? Dios. ¿Quién te da la fe a ti?
para salvarte? Dios. Entonces, ¿todos creen? No, todos creen. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo, esto es interesante lo que voy a decir, lo que dice Cristo en su palabra, interesante. Respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios. Oye, la obra de Dios, lo que hace Dios, esta es la obra de Dios, dijo Cristo, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es el que me hace creer en el que Él envió? Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que yo tenga fe. ¿Para creer en quién? En su Hijo. No en María, no en los santos, no en Simón. Por favor. No en ti mismo. Es que yo soy el que la sudo, pastor. Tú eres un Dios para ti mismo. Eres un idólatra. ¿No te has dado cuenta de eso? Un idólatra. Te crees Dios. Ojalá que entiendas que eso es idolatría. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Dios. ¿Qué le puso Dios en el corazón a Lidia? ¿Qué? Fe. ¿Quién la injertó? ¿Quién la injertó? Dios. ¿Quién es el que da el fruto en la vida tuya y mía? Dios. ¿Quién es el que nos lleva a vivir las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella? Dios. Entonces, ¿qué aportaste tú? Nada. ¿Qué he aportado yo? Nada. Y gracias a Dios que la fe no es la mía, sino la de Él, porque si fuese la mía, por favor, gracias a Dios que no es mi fe, porque la fe mía es una fe trágica. Más débil que una hoja. Pero la fe que da Dios nos lleva a perseverar hasta el fin. Amén. Padre, te doy gracias y te glorifico. ¿Cuánto hemos recibido de ti?